Televidentes, muy buenos días con todos y bienvenidos a Desayunos de 24 horas en el inicio de esta semana. Algunas instituciones públicas están en la mira de la Contraloría General del Estado por no haber presentado el informe anual de rendición de cuentas. Con el desarrollo de este tema, empezaremos este programa. Bienvenidos nuevamente. Hoy, en los Desayunos de 24 horas. El Consejo de Participación Ciudadana entrega un listado de las autoridades e instituciones que incumplieron con su rendición de cuentas. Para hablar de ellos estará el consejero David Rosero. Ya se está haciendo examen de Contraloría, hemos mandado a la Secretaría de Transparencia en Gestión todo esto, y aquí deberá haber responsables, porque aquí hay lucro cesante para el pueblo ecuatoriano. También el empresario Darío Urbano y sus denuncias de irregularidades en la administración del Banco Nacional de Fomento. Aquí empiezan los Desayunos de 24 horas. Con María Josefa Coronel. La Contraloría General del Estado investiga a las instituciones públicas que entregaron su informe de rendición de cuentas del año 2012. Las sanciones en caso de reincidencia pueden incluso llegar a producir la destitución del funcionario. La Ley de Participación Ciudadana aprobada en el 2010 establece que todas las entidades públicas o privadas que manejen fondos del Estado deben informar sobre los planes anuales, los presupuestos aprobados y ejecutados, las contrataciones de obras y servicios, las adquisiciones y enajenaciones de bienes y los compromisos asumidos con la comunidad. Hace pocos días el Consejo de Participación Ciudadana dio a conocer que de 3.922 entidades públicas desconcentradas, solo 52 entregaron su informe de rendición de cuentas del 2012, mientras que 3.870 no lo hicieron. El listado fue entregado a la Contraloría para que inicie una investigación sobre la gestión de los funcionarios. Las supuestas sanciones son sanciones, señor presidente, administrativas, pecuniarias, y en el caso mayores, que pueden ser de reincidencias, pueden llevar a la destitución de cualquier funcionario público. Entre las instituciones que no entregaron los informes están 7 de 23 prefecturas, 78 de 221 municipios, 49 de 56 universidades, 866 de 869 medios de comunicación. En el caso de los 124 legisladores de la Asamblea Nacional, 46 no detallaron su gestión. Quienes sí informaron sobre sus actividades son las 6 entidades de la función judicial, 2 de la electoral, 6 de la función de transparencia y 41 del Ejecutivo. El nivel central del Estado ecuatoriano, en todas las funciones del Estado, tenemos un cumplimiento del 100%. Según las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana, el número de informes recibidos ha aumentado considerablemente en comparación a años anteriores. En el nivel de GAF, por ejemplo, solamente cumplieron en el 2010 40 gobiernos autónomos descentralizados en su nivel local, y actualmente están cumpliendo 142 gobiernos locales. Sin embargo, también afirman que los contenidos de esos informes no se ajustan a lo que establece la ley sobre la ejecución del presupuesto, contratación pública, cumplimiento de políticas, planes, programas y proyectos. En Quito, Johanna Cañizares, 24 horas. Para analizar y ampliar ese tema nos acompaña hoy en el panel de los Desayunos de 24 horas David Rosero, miembro del Consejo de Participación Ciudadana. Y vieja, porque no es una constitución, no es una norma incluida en Montecristi, sino ya desde mucho tiempo atrás. Eso no deja de preocuparnos del gran número de instituciones que no lo han hecho. ¿Cuál es el proceso para sancionar a los funcionarios que no cumplen esta norma? Muy buenos días, un saludo cordial a toda la distinguida audiencia, en especial a las provincias y a los habitantes de Imbabura y Carchi. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social aprobó un listado de todas aquellas instituciones que cumplieron con la obligación legal y moral de rendir cuentas ante los ciudadanos y ante el país. El procedimiento básicamente está establecido en lo que aprobaron los asambleístas en la Ley de Participación Ciudadana y en la Ley Orgánica del Consejo de Participación, los cuales en sus artículos 9, 10, 11 y 12 determinan la definición de la rendición de cuentas como un proceso transparente, participativo, con información asequible y sobre todo sobre qué parámetros debe rendirse cuentas y también las sanciones en caso de las
instituciones o autoridades o empresas privadas que manejen fondos del Estado o realicen actividades de interés público. En ese contexto nosotros creemos que es importante este registro, pero sobre todo ir más allá, a analizar la calidad de la información en cuanto a presupuestos, a contratación pública, a lo que prometieron en campaña muchos de las actuales autoridades para ver si en efecto se cumple o no con administrar bien los fondos que son de todos los ecuatorianos. El Consejo de Participación, en este caso, tiene una obligación de seguir, de perseguir a estas instituciones, inclusive hacer lo posible para obtener las sanciones. ¿Es así? Y si es así, ¿qué está haciendo al respecto? ¿Cuánto dura ese proceso? ¿Ante quién se hace? Bueno, prácticamente de acuerdo al artículo 12 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación, nosotros tenemos que monitorear alrededor de 6.000 instituciones con estas características que deben rendir cuentas. Básicamente el proceso es que una vez al año al menos todas las instituciones tienen que hacer su informe de labores y presentarlo en los 30 días posteriores al Consejo de Participación. En el caso de las autoridades de elección popular hasta el 10 de agosto de cada año y las demás instituciones hasta la finalización del año fiscal, que es en el mes de diciembre. En ese contexto el Consejo levanta un registro y luego procede a entregar a la Contraloría a aquellas instituciones que no han cumplido con este proceso para que esta institución inicie los procesos de auditoría, que puede llevar a determinar una serie de posibles indicios de responsabilidad por supuestas acciones irregulares en el aspecto pecuniario, administrativo, pero también en el caso de reincidencia, como lo señalaba en el reportaje, incluso la destitución del funcionario público. Mire, aquí tengo yo la lista de varios funcionarios en los que se encontraron novedades, no solo en asambleístas. Por ejemplo, está el caso del actual o destituido alcalde de Riobamba, el alcalde de Loja, el alcalde de La Concordia, que no entregaron sus informes de rendición de cuentas. Pero también hay que predicar con el ejemplo. Nosotros estamos presentando ante el país nuestra rendición de cuentas del 2012-2013 como un proceso para que se pueda generar una acción de transparencia en todas las entidades de la función pública, y en ese contexto resaltar más bien una labor de prevención para evitar las sanciones a nivel nacional de todas estas instituciones. Pero ya en el 2013 no podemos hablar de prevención para algunos funcionarios que no entregaron su rendición de cuentas en años anteriores. Lo que quiero preguntarle es, sin duda alguna, este registro que usted le ha entregado a la Contraloría General del Estado, en el que aparecen listados que incluyen nombres como los que tiene en su mano, no es la primera vez que lo hace el Consejo. El año pasado, con relación al 2011, y así para atrás. La pregunta es si en 2011, 2012, la Contraloría, usted conoce si la Contraloría ha ejercido esa obligación, ha cumplido la obligación de sancionar a las empresas a las que están obligadas a rendir cuentas. Bueno, es la primera vez que el Consejo hace un registro y entrega el listado a la Contraloría. Los anteriores años hemos realizado una acción de socialización, de sensibilización y de motivación para el cumplimiento de la ley. Obviamente el desconocimiento de la normativa no exime de responsabilidades, como usted lo conoce muy bien. En ese contexto lo que se plantea es que un proceso de sensibilización cuando el tema de rendición de cuentas, David, y usted lo sabe, no es una norma que aparece recién en el 2008, es una norma que aparece en el 1998 y para atrás, ¿no? Así es, prácticamente la normativa después de la Constitución nueva de Montecristi plantea lo que los asambleístas lo normaron en la Ley Orgánica del Consejo de Participación. Desde ahí en adelante se plantea una serie de sanciones o de acciones para aquellas personas que no rindan cuentas como un deber más que constitucional, yo diría moral y ético, para que se saneen las cuentas de las funciones públicas a nivel nacional. En ese aspecto nosotros hemos hecho el esfuerzo de registrar, pero sobre todo también dar pasos en monitorear la calidad de la información. Un informe de rendición de cuentas difiere de un informe de labores en que el primero es un proceso participativo, es decir, no es un monólogo que se lo hace básicamente como una verdad desde el poder, sino que una rendición de cuentas tiene que tener la crítica, la propuesta de los actores beneficiados o no en ese proceso, que son los ciudadanos. Bien, una cosa que me queda también, me salta la duda, es que si estamos hablando de un control por parte
de los órganos que ejercen el poder público con respecto a otros para poder verificar la normativa y los principios constitucionales que deben de aplicarse en cada decisión que se toma. Consejos de Participación también ha tenido actividades que impactan muy íntimamente en la democracia, como la designación de ciertos funcionarios, la designación y conformación de comisiones que luego vemos que se desintegran porque ya se agotaron y esas personas forman parte del gobierno. El Consejo de Participación, al final del día, ¿quién lo controla? Bueno, el Consejo de Participación, dentro de sus funciones, aparte de designar autoridades, tiene la potestad de generar procesos de investigación sobre posibles actos de corrupción o de afectación a los derechos de participación y promover también los temas de democracia y de participación. Es conocido la posición divergente que hay en el organismo con respecto a varias designaciones. En el caso de varias autoridades hemos planteado, no hemos avalado ese proceso, me refiero a mi persona con la consejera Andrea Rivera, porque hemos señalado falta de transparencia en algunos de los procesos para designar ciertas autoridades. En ese contexto yo creo que cada uno de los consejeros responde ante la historia por sus votos, por sus acciones. La Asamblea no tiene fórmula de abrirles un juicio, de investigarlos, por hacer las cosas de tal manera, por una serie de coincidencias, que los miembros de la comisión ahora son funcionarios públicos, nada. Sí, mire, ocurren cosas sumamente complejas. Muchos sectores hablan de que la palancocracia se ha instalado y ha dejado de lado a la meritocracia. En todo caso, la Asamblea Nacional ha abierto una serie de procesos para fiscalizar y creo que es importante que cada uno de los consejeros responda en función de sus actuaciones. Es público y notorio mi posición con respecto a varias acciones de falta de transparencia que han sido planteadas ante el país, pero lo importante yo creo que el Consejo en estos 2 últimos años de gestión que restan tiene que dar respuestas ante la ciudadanía para combatir e investigar los casos de corrupción que existen por cientos en la administración pública y gracias, también David, en lo que tiene que ver acciones gracias, David. Y hablando de respuestas, nos encantaría que algún día nos acepte Fernando Cedeño la invitación que le hemos hecho ya hace algún tiempo. Gracias, David, por estar aquí con nosotros en los desayunos de 24 horas. Hace 15 meses, nuestra unidad de investigación de los desayunos de 24 horas denunció un presunto negociado con la contratación de bodegas privadas para almacenar maquinaria adquirida por el Banco Nacional de Fomento y que iba a ser entregada a los agricultores. Y recién, hace una semana, el Gobierno Nacional reacciona frente a esta denuncia. Jorge, 15 meses después, pero bueno, reaccionó. Bueno, habría que preguntarse por qué se tomaron tanto tiempo, sobre todo porque a nosotros, buenos días María Josefa y bienvenidos a los amigos televidentes, nos tomó más o menos 15 días esta investigación, realizarla a través de fuentes obviamente reservadas dentro del banco y pudimos constatar, porque estaba allí, no nos tomó más que ir a cada una de las bodegas a determinar que efectivamente estaba la maquinaria y que esta situación también tiene otra particularidad. Jamás la gente del banco accedió a darnos una entrevista o a entregarnos información sobre esos contratos. Todo lo que nosotros obtuvimos... Eso significó para nosotros, la presión de que no nos dejaran entrar, la presión de que no contestaran nuestras preguntas por escrito. Pudimos armar un reportaje de investigación seria. Por supuesto, obteniendo información a través de fuentes reservadas dentro del banco y 3 autoridades puntualmente que fueron requeridas incluso en una acción afirmativa. Es un recurso legal que nos da la ley de acceso a la información. Alexandra Granda, Gloria Flor o Joaquín Avilés, ninguno nos respondió para saber qué estaba pasando. Y lo más curioso es que luego de esta denuncia, insistimos, el 23 de enero del 2012, fueron 3 días de investigación, 3 días de publicaciones, no se detuvieron los contratos. Los mantuvieron los contratos, por allí los renegociaron, entró Contraloría a investigar y sobre todo esa investigación tampoco avanzó en la Fiscalía. En todo caso, la prensa de los desayunos 24 horas Teleamazonas hace un trabajo serio, Jorge, y no nos interesa ni ganar ni perder. Esto no es una bronca, esto es un trabajo que lo hacemos con gusto, a veces no con tanto gusto, porque encontrar cosas como estas no siempre es agradable. Sí, hay algunas cosas que estaban allí a la vista, por eso hay 3 indagaciones abiertas, una por peculado, otra por estafa, otra por falsificación de documentos públicos y en realidad nos sorprende que no haya avanzado esta investigación y tenemos un reportaje preparado para eso. Así es. Fuera de agenda.
El presidente se apareció por las bodegas de Zona Fría, alquiladas al Banco Nacional de Fomento para guardar decenas de tractores y monocultores importados desde China en el año 2009. Correa los vio allí, deteriorándose, lejos del campo, sin trabajar la tierra ni en manos de los agricultores, que fue el motivo de esa adquisición de maquinaria agrícola. Bodega repleta de monocultores, vamos a explicar, una compra que se hizo hace 4 años, han vendido solo el 30%. Aquí, aunque se está en la bodega del Banco de Fomento, han alquilado bodegas privadas, ya se está haciendo examen de Contraloría, hemos mandado a la Secretaría de Transparencia en Gestión todo esto, y aquí deberá haber responsables, porque aquí hay lucro cesante para el pueblo ecuatoriano. El Contralor, presente en el recorrido, detalló que el organismo de control está revisando estas y otras adquisiciones hechas por el banco hace más de un año y anunció resultados preliminares. Obviamente se han invertido un poco más de 11 millones de dólares en la compra, importación, pago de impuestos y alrededor de 3 millones de dólares en bodegajes que cuando llegaron estos aparatos no tuvieron la precaución de tener un sitio donde ubicarlos. Pero esta denuncia no es nueva. El 23 de enero de 2012, en el programa de los desayunos de 24 horas, con la unidad de investigación, descubrimos estos supuestos negociados. En nuestra investigación constatamos una a una las 3 almaceneras con las que el BNF tenía contratos de alquiler. Zona Fría en la vía San Borondón, Telersa en la vía perimetral sector de Inmaconza y Balsera en la avenida Domingo Comín. Constatamos cuántos aparatos seguían allí guardados. Buscamos a sus propietarios. Hicimos los requerimientos formales para saber del lado del banco cuánto habían gastado por el uso de estos galpones, cuántas máquinas ya habían entregado y pedimos una entrevista con sus administradores. Pero no obtuvimos respuestas. El presidente en su sabatina. Y compraron miles de estos motocultores, centenas de tractores muy buenos, pero solo entregaron 30%. 4 o 5 años embodegados y han pagado cerca de 3 millones de dólares en arriendo a bodegas privadas. Así que tendrán que responder ante Contraloría. Lo cierto es que son los resultados de las últimas administraciones del Banco de Fomento, entidad que se metió en el negocio de importar maquinaria agrícola, todo un posible peculado por el uso de recursos públicos que fue incluso denunciado en la Fiscalía hace más de un año, aunque en el gobierno parece que se enteraron recién. Si sigue así ese banco, yo estoy pensando seriamente en cerrarlo y buscar una alternativa, ¿no? Jorge Rodríguez, 24 horas. Lo que esperamos, María Josefa, es que después de esta visita del presidente, esta investigación sí pueda avanzar en la Fiscalía, si ya tienen el respaldo de la primera autoridad, y en Fomento, a ver si alguna autoridad se da por enterada y por lo menos pide los documentos para investigar las características de esos contratos. Bueno, por lo menos nos queda la tranquilidad de que si bien nos contestan a nosotros las preguntas que hacemos, a la Contraloría tienen que hacerlo y a la justicia también, en especial los 3 nombres de las personas naturales que están detrás de las 3 personas jurídicas que son las dueñas de los locales donde se guardaban en arriendo esta maquinaria. Sí, tenemos con nosotros al empresario Darío Burbano para conversar sobre el tema. Él hizo las denuncias puntuales sobre esta investigación de Teleamazonas. Ya nos acompaña el empresario Darío Burbano, con quien vamos a actualizar y un poco que nos cuente más en detalle las denuncias que ya aquí habíamos presentado. Darío, gracias por estar aquí en Desayunos de 24 horas. Una de las cosas que nos inquietó en esta investigación es las 3 compañías privadas, civiles, sociedades anónimas, que eran propietarias de las bodegas. Detrás de estas personas jurídicas, ¿qué personas naturales aparecen? Buenos días, señores televidentes, gracias por la entrevista. Aquí en estas bodegas que han sido alquiladas al Banco Nacional de Fomento, me permito traer una copia para entregársela. En este documento de aquí dice claramente que el señor Johnny Manuel Quiroz Espinosa, propietario de la bodega, que no lo es, ya están las certificaciones en la Fiscalía Provincial del Guayas, firman un documento que es un contrato con el Estado, fondos públicos, y en el momento que él firma como propietario está incurriendo en un delito, que es falsificación ideológica, por cuanto él no es el dueño. Entonces en las certificaciones aparecen compañías y terceras personas que son los verdaderos dueños. La pregunta es ¿por qué no firmaron ellos los contratos? Claro. Entonces firman terceras personas que pasarían a ser testaferros de estas personas. Entonces dentro de las bodegas, la bodega Balsera, aparece la señora Narcisa de Jesús Copiano Zambrano, que es una de las supuestas propietarias de las bodegas.
ella tiene relación con un abogado de aquí de Guayaquil que se llama Andrés Roditi Viteri. Este señor en algún momento tuvo una relación con el hermano del presidente de la República, que es el ingeniero Fabricio Correa, que obviamente el ingeniero Fabricio Correa no sabe con quién se reúne ni con quién tiene abogado, fotografía, pero claro. El abogado Roditi, que es la persona que dentro de las investigaciones es mencionado por un funcionario del Banco Nacional de Fomento en una versión, en donde dice que el abogado Roditi va por las 3 compañías o por las 3 bodegas a gestionar los cobros millonarios. O sea, si entiendo bien, lo que usted me quiere decir es que Roditi cobra el alquiler de las 3 bodegas. Él no. Gestiona el cobro a nombre de las terceras personas que figuran, privadas, los testaferros, entre comillas, y él se apersona como abogado, como amigo, como socio, no lo sabremos, o tendrá que deducir la fiscalía. Él se acercó personalmente algunas veces al Banco de Fomento. No lo digo yo, no lo dice el canal, lo dice la misma funcionaria del Banco Nacional de Fomento. Entonces, ¿y consta esta declaración en la fiscalía? Obviamente, y yo he renunciado, aquí están las 3 denuncias que yo he presentado por diferentes delitos: estafa, peculado, falsificación de documentos públicos. En el caso de peculado va el contralor, el oficio en el contralor. Aquí está presentado el oficio desde el 6 de junio del 2012. En una entrevista pasada que pude ver aquí en el canal, dijo el contralor que ya estaban dentro del Banco Nacional de Fomento. Sí. Seguramente el investigador se ha perdido, abogada, porque hasta ahora aparece ni el investigador ni el informe. Sí, en algunas contralorías. Entonces, el doctor Paul se demora mucho. Exactamente, este tipo de situaciones son muy coincidentalmente ocurridas. Entonces, ¿cuál es el asunto aquí? El asunto medular es que yo he hablado en algunas ocasiones con los fiscales para ir a impulsar, porque soy un ciudadano que he puesto las denuncias. ¿Cuál es mi interés? Son fondos públicos, cualquier ciudadano puede denunciar un acto de corrupción. No hay ningún delito. Y al final eso es lo que se pide, ¿no? Así es. Líderes del gobierno nacional dicen, por favor, si están tan seguros que hay un acto de corrupción, atrévanse a denunciar. Pues nosotros lo hacemos a través de la prensa, la ciudadanía lo hace a través de una denuncia ante el órgano de justicia. ¿Y cuál ha sido la actitud de los fiscales frente a su denuncia? La única acción que yo he visto loable y que en un principio se hizo, y que fue el doctor Franklin Saltos Aún, que tuvo la tesón de investigar como tenía que hacer las cosas en un principio, pero fue un balde de agua fría también, porque desde julio del año pasado se congeló la investigación, porque de la noche a la mañana, cuando ya se estaba avanzando en las investigaciones, en los recaudos, en las versiones, en los oficios, de la noche a la mañana al fiscal lo cambiaron de unidad, lo pusieron en una unidad de hidrocarburos y lo dejaron encargado, y el tema se congeló hasta la fecha. Es decir, ya va a cumplir un año en que no se hace absolutamente nada. Y las otras denuncias no han pasado ni de versiones, es decir, no han investigado absolutamente nada. Entonces la pregunta es, la Fiscalía, ¿cuál es el rol de la Fiscalía? ¿Investigar, sancionar o ser cómplice silencioso de todos los sospechosos? Entonces, si uno como ciudadano denuncia un acto de corrupción y vienen las investigaciones y ahora resulta que yo soy el perseguido, a mí me está persiguiendo la fiscal Margarita Neira con el doctor Paul Ponce Quirós por una denuncia de Andrés Roditi en mi contra por haber puesto un Twitter en referencia al caso Banco de Fomento. Entonces, ¿en qué país estamos, doctora? En este momento. En este momento. Y me están formulando cargos. Entonces, yo obviamente que tengo que defenderme, porque todos tenemos el derecho a defendernos. Entonces, la pregunta del millón es, ¿qué patente de corso tiene el abogado Roditi que nadie le puede encausar? No lo pueden traer bajo prevenciones de ley a la Fiscalía que rinda versión libre y voluntaria de todos los hechos. ¿Lo han citado algunas veces? 7 veces, yo tengo aquí los documentos para entregárselos, y sin embargo a mí me mandan a recoger con la policía para que vaya a rendir versión, siendo yo el denunciante. Entonces, esto es una cuestión que, la verdad, si yo tengo que ir a la cárcel de abogada, iré a la cárcel con gusto, pero yo denunciaría hasta el último día todos estos atropellos, toda esta corrupción que hay en este banco. Y como para recordarnos este tema, estas empresas, entre comillas, que cobraban renta por alquiler, por depositar o guardar las máquinas, ¿usted recuerda a qué suma asciende el valor de las rentas recogidas? Aproximadamente son más de 3 millones de dólares. Y en la investigación que yo me he permitido realizar en el momento que estamos haciendo las indagaciones del caso, porque como yo soy denunciante, yo tengo el derecho, me asiste el derecho en investigar y tener conocimiento de lo que está sucediendo en la investigación. Aquí a mano he hecho algunas acotaciones que le puedo nombrar muy rápidamente: 161.372, 242.059, 22.944, 22.000, 22.000. Es decir, todo esto son cantidades que se han cobrado en diferentes cuentas del Banco Nacional de Fomento. Pero siempre bajo la modalidad de renta de las bodegas. Así es.
problemas que han sido denunciados a Teleamazonas que ustedes denunciaron. Sí, nosotros y que hubo un acuerdo entre los propietarios y le bajaron $1. Es decir, de $5 bajaron a $4, de gran rebaja. Es decir, y la plata que se llevaron, ¿qué pasó? Y esas tres compañías tienen un representante legal como la ley ordena. ¿Quién es? ¿El mismo señor que aparece ahí? No, ellos no tienen nada que ver. Ellos son subarrendatarios de los verdaderos dueños. Y eso es prohibido por la ley. Entonces, ¿qué resulta? Denuncia a Teleamazonas e inmediatamente hacen un contrato modificatorio al adendum de arrendamiento, como para decir, ya solucionamos el problema. Es decir, el escándalo fue ya está hecho el contrato modificatorio y no ha pasado nada. Es decir, en este país no pasa nada. O sea, después de la denuncia de Teleamazonas hubo esta modificación de contrato. Y consta dentro de la Fiscalía, dentro de los documentos que se han anexado de parte de descargo de las personas que han sido investigadas, pues, ¿no? Darío, cuando usted dice Paul Ponce me persigue, Paul Ponce es el fiscal, él investiga. ¿Por qué usted percibe que él a usted lo persigue? Porque yo no solamente he denunciado este caso, doctora, yo he denunciado algunos casos de corrupción, en donde inclusive hay un caso que fue tema de impugnación en la candidatura del doctor Antonio Gallardo, que yo fui que lo impugné en el concurso anterior. Y en esa denuncia que yo presenté en contra del doctor Antonio Gallardo por una omisión y una negligencia de su parte, se demostró con documentos y con pruebas después de 4 años de que yo lo que había denunciado tenía la razón. Y hubo una opinión jurídica de Quito en donde me daban la razón de que lo que yo había denunciado era el delito de prevaricato y que el juez tenía que haber sido sancionado. Pero lastimosamente la Fiscalía inicia otra investigación en contra del abogado Andrés Rodríguez Viteri, que era el principal sospechoso y denunciado, y no lo vinculan, habiendo una serie de situaciones y de cosas dentro del proceso. Entonces, ¿qué resulta? Que el abogado Roditi presenta una denuncia y me comienzan a perseguir a mí. Entonces, la pregunta es, ¿por qué motivo la Fiscalía se presta de cuestiones personales y a gente que está siendo procesada y está siendo investigada para que le den cabida a este tipo de cosas? En todo caso, el presidente de la República ha dicho, sorprendido, que va a investigar y que va a identificar responsables. Esperemos, abogada, porque si ya con esta información y con esta limpieza de cara que hemos dado públicamente no pasa nada, ¿qué más podemos esperar? Gracias, Darío, por estar aquí en los Desayunos 24 horas. En las ciudades del Ecuador había 4.525.000 personas que trabajaban o querían trabajar. Esto es lo que se llama la población económicamente activa. Un 2.200.000 personas plenos, es decir, aquellas personas que tienen una ocupación en la que están rindiendo según su potencial. Por eso se los llama ocupados plenos. El segundo grupo, con algo más de 2.100.000 personas, son aquellas que tienen un trabajo pero no están dando todo su potencial y por eso se les llama subempleados. Y como ustedes ven, representan un poco menos de la mitad de la PEA. Por cierto, ni los empleados plenos ni los subempleados están conectados con la informalidad o la formalidad, sino con el empleo total o parcial de su potencial. Finalmente, el grupo más pequeño, los desempleados, son 209.000 personas, lo que equivale al 5% del total. En un futuro vamos a analizar cómo han evolucionado estos tres valores en el último año. Muchas gracias.